Bueno, compañeros y compañeras, vamos a dar entonces el informe, ¿sí?, para el plenario de delegados y delegadas. Decir que ayer fue una jornada importante de lucha y hoy nos acostamos anoche viendo el debate en el Senado y hoy nos levantamos con la ley bases. El gobierno logró pasar la ley bases, que es una ley, digamos, que viene de la frustrada ley ómnibus, ¿verdad? Y tal cual la ley que se votó ayer no es la ley que el gobierno, digamos, escribió y que mandó al Senado. La votación, digamos, que intentó ser presentada por el gobierno como un triunfo, tenemos que analizarla, digamos, con el siguiente aspecto. Primero, que es un paso adelante del gobierno parcial, porque no es la ley que ellos querían y escribieron, y mucho menos es la ley ómnibus. Pero además, ¿por qué parcial? Porque vuelve al Congreso, porque las modificaciones que sufrió hacen que, digamos, en el intríngulis de lo que se debate en Congreso y en Senado, tenga que volver al Congreso y nada da garantías de que salga tal cual la envió el Congreso o que haya modificaciones. Incluso está en peligro las propias modificaciones que hicieron en el Senado. Este resultado favorable, entre comillas, para el gobierno se dio después del traspié que significó tener un empate técnico en todos los capítulos y en la votación en general. O sea, el triunfo parcial del gobierno lo obtiene con el voto de Villarruel, de la ultraderechista de Villarruel, que necesitó, digamos, emitir su voto para desempatar. O sea, una situación muy adversa para el gobierno, que no logra tener una mayoría ni en el Congreso, bien, ni, por supuesto, en el Senado. Pero además, esta votación que acaban de lograr le costó sangre, sudor y lágrimas. Le costó embajadas en el trueque, le costó funcionarios, digamos, escrachados por corrupción, y le costó arreglos con los gobernadores de algunas provincias a los que le prometieron el oro y el moro para que los senadores de esas provincias votaran. O sea que no fue un trabajo sencillo para el gobierno, que pretendía tener esta ley el 25 de mayo, cuando iba a hacer el encuentro en Córdoba con los gobernadores, el que fue solo con Yayora, porque no pudo llevar a ninguno más. Entonces, esta situación también la tenemos que analizar, en que la gran presión que había también para que salga esta ley es la presión que viene ejerciendo cotidianamente el Fondo Monetario Internacional, que necesitaba una ley que efectivamente institucionalice todo el ajuste que viene llevando adelante y que muestre hacia los bonistas, hacia las patronales, hacia las multinacionales, que el gobierno tiene una pegada después de mucho andar, 6 meses sin tener una ley, cuando presentó varios intentos. Yo decía que la votación le costó, digamos, fue a un costo muy alto, y que en esa aprobación, tenemos que decirlo también, el PJ, que posa de opositor, le brindó 3 provincias con sus senadores para que pueda votar la ley. Sin esos no podía votarla. Entonces también hay una connivencia y un apoyo, digamos, de la oposición patronal, que le ha dado votos para que salga. Ahora, también, digamos, el costo político del gobierno. Milei viajaba anoche y no se podía ir hasta que se votara la ley, porque irse significaba que la Villarruel lo tenía que reemplazar, que por lo tanto se iba del Senado y que quien venía no estaba claro si podía votar o no. Por lo tanto, estuvieron a un punto de no tener el empate siquiera. Eso hizo que Milei decidiera que en vez de irse a las 10 de la noche, se iba a la 1:30 de la mañana. Pero además también, digamos, vivió
ayer un repudio popular que viene creciendo, que se mostró en la calle con una inmensa marcha acá en Neuquén, fue muy grande, porque logramos tener paro de ATEN y de la CTA o de ATE, y a nivel nacional, porque hubo una marcha inmensa, hubo una marcha muy grande, camioneros llegó, digamos, con una columna muy importante, la UOM con una columna muy importante, estatales y docentes, la CETERA que no sacó paro, pero tuvo una acción ahí en el Congreso, Guagliardo se fue a esa acción. ¿Qué quiero decir? Que movilizaron gente para llevar al Congreso a pesar de que no tenían medidas algunos. Otros plantearon retiros. Imaginémonos que la plaza estuvo llenísima. Si se hubiese dado con un paro, teníamos una movilización muy grande que no solo iba a ser una afrenta contra el Congreso, sino que iba a ser un duro golpe para el gobierno de Milei, que necesitaba sacar la ley. También, digamos, votar la ley como se votó produjo que anoche, después de la represión feroz que hubo y después de los compañeros y compañeras que fueron detenidos, se produjeron cacerolazos en muchos lugares. En todos los barrios de Buenos Aires, en muchos de ellos, hubo cacerolazos. Y también hubo una, digamos, asistencia importante a las 10, 11, 12 de la noche afuera del Congreso, que seguía en el debate y la gente volvió a estar luego de la represión. Entonces, por supuesto que repudiar totalmente la represión que hubo, la exigencia que tenemos que hacer de que le den la libertad a todos los detenidos y detenidas, y por supuesto la exigencia de la continuidad del plan de lucha, porque así como hicimos el paro del 24 de enero, el paro del 9 de mayo, tenemos que tener una continuidad en un paro de 36 horas, de 48 horas, para seguir, digamos, plantándonos contra el plan de ajuste del gobierno nacional y de los gobernadores. El gobierno, digamos, pudo votar la ley, pero tiene tremendas, digamos, debilidades. Una es no tener la mayoría propia, como la expliqué, pero las otras debilidades que tiene que ver con la relación con el pueblo trabajador. Tenemos claramente, digamos, un gobierno que intentó hacer una campaña para ensuciar y criminalizar a las organizaciones sociales y terminó siendo absolutamente cuestionado porque tenía 500 toneladas de alimento escondidas que estaban por vencerse, cuando el hambre y la miseria avanza a pasos agigantados. Entonces es un gobierno que tuvo tremendas debilidades porque terminó con como 10 funcionarios menos del capital, de la cosa de capital humano, el Ministerio de Capital Humano. Entonces como 10 funcionarios menos tuvo, y muy cuestionado por todo el mundo, porque hasta el que no tiene dos dedos de frente, ante el hambre y la miseria que vemos todos los días, dice: no puede ser que esta gente tenga 500 toneladas de alimento por vencerse. Los salarios y las jubilaciones están totalmente pulverizados. Entonces, si bien nos están mostrando que la inflación, digamos, ha bajado y que llega a 5, los que vamos a comprar todos los días, el salario no nos alcanza. Y el ajuste que hubo, la licuación de los salarios, hace que cada vez alcancen para menos, ni que hablar de las jubilaciones. Hay una feroz recesión económica, hay, digamos, una caída de las ventas, porque tenemos salarios, la inflación estará a 5 como nos quieren contar, pero la realidad es que la gente cada vez compra menos porque cada vez le alcanza menos. Y la producción también ha bajado muchísimo. Entonces, en ese marco lo que sí ha subido efectivamente son los despidos y las suspensiones. Y esto es muy grave, porque habla a las claras de que los números que tenemos de pobreza, de indigencia, cada vez son más escandalosos. Esta situación nosotros tenemos que trasladarla a la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque acá no estamos, digamos, viviendo otra realidad. Neuquén es la segunda provincia del país con situaciones de, digamos, de alimentación no recomendable en la provincia de la Vaca Muerta. O sea, es la segunda provincia del país
que tiene serias dificultades de pobreza y de indigencia, cuando acá hay millones y millones que entran todos los días. Y eso también lo tenemos que traducir en la situación que vivimos en educación, o en salud también podríamos decir. Los presupuestos de salud y educación, que están congelados, que cada vez alcanzan para menos, se traducen. Tenemos situaciones edilicias tremendas. Hay escuelas que después del conflicto recién ahora están retomando las clases. O sea, perdieron 60 días de clases. Y al gobierno le da lo mismo eso a que tengan clases. La ministra se pasea de acá para allá, pero la realidad es que las escuelas que no patalean no tienen los arreglos en tiempo y forma para poder comenzar. Y las que patalean, aún pataleando, cuando las situaciones son de gas y demás, significan días y días y días y meses sin clases. También tenemos situaciones de ataque concreto a nuestras condiciones laborales y a las condiciones que necesitan los estudiantes para aprender. Y acá nos queremos detener en dos puntos: reforma educativa, que avanza en todos los niveles y modalidades. En media es donde, digamos, avanza con mayor aceleración. Los compañeros y compañeras de segundo año están sin cobrar aún hoy las horas de articulación y las trabajan desde que empezó el año. Entonces este es un problema que tenemos, pero además tenemos un grave problema con la famosa inclusión excluyente que llamamos nosotros. Hay un intento de desbaratar a la escuela especial, hay un intento, digamos, claramente que se lleva adelante en la práctica cada vez con mayor descaro, de que a las escuelas comunes van todos los chicos y chicas con discapacidad, sin importar qué discapacidad tengan, sin recursos, sin los equipos técnicos, sin la especificidad que necesita ese chico o chica. Entonces hacen como que incluyen, dándole el derecho a la educación a esos estudiantes y avanzando en la flexibilización laboral, que significa para las docentes y los docentes que estamos en los diversos niveles y modalidades en las escuelas. Junto con esto, como lo hemos denunciado todo el tiempo, también el gobierno de la provincia, junto con las vocales, esto hay que decirlo así, avanzan con criminalizar a quienes opinan distintos en muchos casos, y hay sumarios que a las claras son sumarios persecutorios, o a los compañeros que se plantan contra la reforma, o a compañeros que discuten condiciones laborales. Entonces, esos sumarios persecutorios que los hemos rechazado, tenemos casos explícitos que hemos logrado la reinstalación de esos compañeros porque son delegados o delegadas. Acá tenemos el caso del compañero Marcos, pero el caso que veníamos, digamos, denunciando y haciendo varias acciones para que la reinstalen en su lugar, el caso de la compañera María Galarraga, delegada del CEF número 1, que la justicia determinó ayer que tiene que ser reinstalada en su puesto de trabajo. Y esta es una conquista muy importante de la pelea que llevamos adelante. Tenemos también que denunciar en este plenario que la integración que nosotros hablábamos de la Comisión Directiva Provincial con el gobierno ya es escandalosa. Hoy están anunciando en su cargo al vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, que ¿quién es? El señor Omar Lara. ¿Quién es Omar Lara? El secretario general de ATEN de Villa Langostura. O sea, el que pasó de asambleas de 20 a asambleas de 420. Bueno, ese es el nuevo vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. La diferencia que tienen con el gobierno y la unidad que tienen, acá ya se muestra descaradamente. Muchos funcionarios del gobierno provincial en educación eran integrantes de alguna seccional o del propio espacio T. Por delante, ¿qué tenemos? Por delante tenemos que seguir organizándonos, porque lo que acabo de explicar que pasa, ¿sí? Un gobierno con mucha debilidad, pero que cada vez que puede arremete para ver cómo aplica el ajuste, también tiene enfrente
grupos de trabajadores y trabajadoras sindicalizados o no, porque son desocupados y están en las organizaciones, que también se plantan en la calle para decir no queremos este ajuste. Y eso hace que nosotros hoy, como la ley ha vuelto al Congreso, tengamos que exigir que cuando se trata en el Congreso tiene que haber nuevamente una medida que nos permita movilizar. Y tenemos que estar todos en la calle, porque si bien no es la ley que ellos querían y todo, tiene avances concretos contra los trabajadores y contra las trabajadoras. Entonces tenemos que seguir plantándonos con fuerza contra esa ley. Tenemos que exigir una medida de fuerza para estar en la calle y movilizados. Y junto con eso la continuidad del plan de lucha para derrotar todo el ajuste. ¿Qué tenemos por delante? Particularmente mañana se cumple un nuevo aniversario de la desaparición del compañero Ábalos en la facultad. Por lo tanto, hay marcha mañana y vamos a convocar a los compañeros y compañeras a que Aten Capital tenga una presencia allí en esa marcha, porque a las 18 horas, porque hay que seguir exigiendo justicia y ese caso no puede quedar impune. Y si bien se está desarrollando el juicio, más que nunca tenemos que ser muchos en la calle para exigir justicia por Ábalos, y especialmente por su padre, que sigue a su edad avanzada recorriendo las calles pidiendo saber qué hicieron con su hijo. El día 29 de junio se cumple un nuevo aniversario de la explosión de la Escuela de Aguada San Roque. Por lo tanto, tenemos que estar en la calle un día sábado, pero va a haber movilización con la familia, con la mamá de Mónica y con el resto de los familiares. Tenemos que salir a decir, máxime en este escenario de situación edilicia que tenemos, que queremos escuelas seguras y que hay plata en la provincia para garantizar ese derecho. Por lo tanto, el 29 tenemos que estar en la calle y muy atentos y alertas, porque si bien viene el receso escolar, está claro que la situación política quizás nos requiera estar en la calle como estuvimos en las vacaciones de verano. Y para eso estar alertas y atentos a los mensajes que enviemos desde la seccional. Pero también saber que después del receso, el día 5 de agosto, comienza el juicio por Aguada San Roque. Un juicio que han montado todo el escenario para que quede impune. No solo no va a poder dar cuenta la ministra que se partió, digamos, de esta vida terrenal sin dar cuenta, pero ninguno de los que queda vivito y coleando va a dar cuentas, porque sacaron a todos los funcionarios que tenían alguna responsabilidad de la escena del crimen. Y los, digamos, responsables somos los docentes que habitamos las escuelas y que deberíamos haber avisado. Entonces, ante ese manto de impunidad que pretenden aplicar en ese juicio, nosotros y nosotras tenemos que estar en la calle para decir que esa situación no la queremos de vuelta. Y tenemos que ser serios en ese aspecto, porque sabemos que el otro día explotó casi una caldera en la EPET 14 y en la escuela, una escuela de Cutralcó, también tuvieron que evacuarla. Entonces, la necesidad de escuelas seguras tiene que ser un fundamento muy, muy firme nuestro para exigir condiciones laborales. Y por último, para cerrar, tenemos que preparar con mucha fuerza la jornada unificada que votó nuestra asamblea para llevarla adelante el día 27 de junio. O sea, antes del receso vamos a tener jornada unificada y asamblea. Y es muy importante porque allí tenemos que debatir, tomando como eje la reforma educativa, que es lo que nos pasa en todos los niveles y modalidades, pero también con fuerza cómo revertimos situaciones que nos acontecen en las escuelas y que por ahí no podemos dar respuesta, apelando mucho a cada compañero referente de cada escuela para organizarnos y organizar al conjunto de los compañeros para pelear. Entonces, el 27 de junio, a la jornada unificada, tenemos que trabajarla con mucha fuerza y desde ya ir organizando con cada compañero y compañera para que asistamos con fuerza. Y que no que se queden 20 en una escuela y vengan 5, sino que se queden 5 en todo caso y que vengan los 20, porque el temario que nos convoca nos ocupa y nos preocupa a todos y todas. Así es que, compañeros y compañeras, le dejo la palabra a Patricia, que va a hacer
ser también todo un eje en relación a padrones y también al rol de los delegados, que queremos debatir con fuerza con cada compañero y compañera para ver cómo nos reorganizamos y ponemos en marcha a este cuerpo delegado que tiene mucha tarea por delante. Gracias.